pero sobre todo se habló de un grupo determinado, una franja de edad a la que se denominó grupo de riesgo, y sobre ellos recayó buena parte de la carga de miedo, de ansiedad. Hablamos de los adultos mayores, así que vamos a hablar ahora con Diego Bernardini. Él es médico de familia, es profesor titular de medicina en la Universidad Nacional de Mar del Plata, y también es gerontólogo, difusor de muchas cuestiones relacionadas con la medicina y con este grupo de personas en particular. Nos atiende, si no me equivoco, desde Finlandia. Diego, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal Gustavo? ¿Qué tal Juan? Un gusto, hoy me toca estar de este lado, así es. Muy buen día. ¿Cómo va todo por ahí, Diego? ¿Qué tal la cuarentena o lo que sea que haya en Finlandia? Mira, Finlandia hoy está en un momento digamos ya de salida del confinamiento, pero al mismo tiempo muy atento a lo que está pasando en otros países de Europa. Ya se está hablando de que probablemente en las próximas semanas se imponga el uso del cubrebocas en transporte público y en otros ambientes. No nos olvidemos que Finlandia tuvo unas medidas muy apropiadas. Fue parte de esos 7 países que se consideraron en el mundo y que estuvieron liderados por mujeres en cuanto a la mejor o la respuesta más apropiada que hubo a esta contingencia. Y para que te des una idea, al día de hoy la cifra oficial de fallecidos aquí en este país, que es de algo más de 5,5 millones de habitantes, es de 360 aproximadamente, y los contagios diarios aquí en este país están en aproximadamente entre 15, 20 casos diarios. Claro. Hace un par de meses hablábamos en Factor Running con Héctor Grunewald, un corredor del interior de la provincia de Buenos Aires, de 75 años, y en ese momento, cuando le preguntamos cómo se sentía con toda esta situación, nos dijo que estaba podrido, que estaba harto de sentirse una amenaza de ir a algún lugar a comprar algo y que lo vieran como un irresponsable, o que lo vieran como que él era capaz de contagiar a los demás, cuando en realidad la situación es la inversa. No sé qué devoluciones tuviste vos de parte de adultos mayores en todo este tiempo, cómo se sienten. Mira, completamente de acuerdo. Si hay alguien que sabe cuidarse hoy en día son las personas mayores. Y uno de los reclamos, y esto surgió de un estudio que se hizo en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, fue que las personas mayores están siendo sindicadas como los responsables, cuando en realidad son las víctimas. Y por otro lado, si nos atenemos a lo que hoy está sucediendo, como te decía, en países como España, como Alemania, como Inglaterra, que están viviendo de alguna manera los nuevos rebrotes, y que en el caso de España ya se habla de la segunda ola, están provocados por personas más jóvenes que se siguen de alguna manera comportando de manera irresponsable. Hay un mensaje que es bastante inconsistente, ¿no? Que es, por un lado, las familias que dicen extrañar a sus mayores, a sus abuelos y abuelas, pero al mismo tiempo son ellos los que de noche o en otros momentos se juntan haciendo reuniones sociales que son los focos de nuevos contagios, ¿no? Pero sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía el señor Grunenthal, y la realidad es que si hay alguien que sabe en nuestra sociedad cómo comportarse socialmente con una responsabilidad, son las personas mayores. ¿Cómo se hace para equilibrar esto? Porque al ser los del grupo de riesgo, en muchos lugares se toman medidas apuntadas directamente a ellos. En la ciudad de Buenos Aires, en un momento, tenían que llamar sí o sí a un número telefónico para poder salir de la calle los mayores de 70 años. En algunos países se habla de hacer una cuarentena solamente para gente de esa edad y que los más jóvenes sigan saliendo. Por un lado se los quiere cuidar, pero por otro también se ataca directamente las libertades de este grupo específico. Sí, completamente. El confinamiento de alguna manera tiene utilidad para determinadas cuestiones que hoy perfectamente sabemos. Eso significa mejorar la vigilancia epidemiológica, y esto implica el número de testeos, que en nuestro país sigue siendo muy bajo, el más bajo junto con México, para optimizar, por ejemplo, una comunicación responsable, que tiene que ver con esto que hablábamos, de no infantilizar, no responsabilizar a las personas mayores. Hoy sabemos que esta situación que estamos viviendo va a ser larga. Esto se sabe que va a ser largo, pero va a ser largo no porque lo diga un ministro así y largue la frase y no explique por qué, porque eso también forma parte de una comunicación irresponsable. Hay que decir que esto va a ser largo y que vamos a tener que aprender a convivir con este nuevo virus, primero porque estamos lejos de la vacuna. Y acá también tiene que ver la comunicación. Una cuestión es los 3 o 4 proyectos, protocolos alrededor del mundo que están ya en fase 3, o sea, en las últimas fases para obtener la vacuna. Y otra va a ser la etapa que viene después, que es la de fabricación y distribución, cuando hemos visto que el mercado mundial se está manejando al mejor postor. Y en esa posición Argentina
parece que está un poquito desaventajada, ¿no? Y por otro lado, hay un tema que tiene que ver con el hecho de que el confinamiento, que como dije antes, tiene determinadas ventajas, también tiene consecuencias, que la estamos viviendo todos, que es el tema de los trastornos de la salud mental, el trastorno del aumento del empobrecimiento social, la desestructuración de un tejido social desde el punto de vista de la solidaridad. Bueno, esas son consecuencias, son las otras olas de la pandemia que de alguna manera va a haber que aplanar y que hay que considerar, y yo sinceramente no veo que esto se esté considerando no solo en nuestro país, en muchos otros países, pero no olvidemos que hoy Argentina se convirtió en un actor periférico a nivel global. No tiene la riqueza de Estados Unidos, no tiene la contención de una Unión Europea, no tiene la tecnología de los países asiáticos. Entonces, me parece que tenemos que empezar a pensar cómo hacerles entender, no solo a la sociedad, sino particularmente a las personas mayores, que esto va a durar, que hay que aprender a convivir, pero que también que es importante que un distanciamiento físico no significa un distanciamiento social y que podamos al mismo tiempo permitir, con ciertas precauciones, que esas personas vean a sus familiares, salgan a tomar aire, puedan ser recibidas en un café con ciertas normas de higiene y seguridad, porque eso tiene que ver con la calidad de vida. No los va a matar el virus, pero los está matando la tristeza, la soledad, el abandono y la falta de una empatía desde todos los niveles de gobierno. Diego, hay una situación que siempre es complicada en todas las familias, que es que cuando la persona llega a una determinada edad, de acuerdo a las capacidades que todavía conserve, hay como un paso de la toma de control de la vida de esa persona. No sé, tu abuela se empezó a caer muchas veces, entonces no, ya está, la abuela no puede vivir sola, por ejemplo, tiene que venir a casa, tiene que tener una persona, cosas de ese estilo. Esa discusión que siempre está y que siempre tiene algo de conflictiva, ¿se está acelerando con esta realidad actual? Sí, es cierto. Esto se ha visto, mira, hay registros que muestran cómo, o sea, cuando uno habla de violencia doméstica, de abuso y maltrato doméstico, generalmente siempre reparan una cuestión de género, pero esto lo estamos viendo que también ha sido afectado desde el punto de vista de las personas mayores. Ha habido un aumento hasta del 40% de lo que significa abuso y maltrato de la persona mayor, y en esto va cuestiones como las que vos decís, que significa vulnerar ciertos derechos, particularmente el derecho de la propia decisión, ¿no? Vos fíjate algo, muy diferente es cuidar a la persona, acompañar, y otra cosa es decidir por ella. Y esto es algo que efectivamente, como vos decís, está ocurriendo con una diferencia. En el caso de las mujeres, algunas de ellas, primero que tienen, es un tema que está altamente sensibilizado en la sociedad. Y además, por sus características, tienen la posibilidad de mayor red de contención e inclusive de decidir por ellas mismas, en caso que puedan, por supuesto, de dejar a su maltratador. Pero la persona mayor muchas veces convive. El 50% de las personas mayores de Argentina viven con hijos, con nietos, con otras generaciones. Y el convivir con un maltratador es un tema muy delicado porque es muy difícil de solucionar. Pensemos que quizás uno como médico o como un representante del gobierno que trabaja en este tema va a visitarlo, pero después esa persona mayor queda el resto del día con su maltratador. Entonces es muy delicado, pero sí, sabemos que está aumentando estas situaciones. ¿Y cómo van a quedar las personas mayores en general después de esta situación? ¿Con algo de miedo residual? ¿Qué crees vos? Mira, hoy sabemos, hay estudios hechos y esto tiene que ver con los primeros confinamientos que se hicieron de las últimas décadas. Hablamos de la ciudad de Toronto con lo que fue en 2013 el SARS. Sabemos lo que ha ocurrido en los primeros meses en Wuhan, ahora con este COVID. Sabemos que el 30%, 40% de las personas que sufren confinamiento salen de él con signos y síntomas clínicos compatibles con lo que se llama en psiquiatría, en salud mental, síndrome de estrés postraumático. Sabemos que hay falta de concentración, sabemos que hay irritabilidad, sabemos que hay insomnio, sabemos que hay mal humor, sabemos que hay manifestaciones inclusive clínicas desde el punto de vista de lo físico, ¿no? Un confinamiento no es inocuo, por eso no se puede prolongar, y hoy Argentina, si no es el país que lleva más tiempo en confinamiento, es uno de ellos, sino que además no se puede o no se debió asumir un plan de confinamiento sin un plan de salida. Por supuesto, y esto lo digo
digo a título personal, pero sé que no soy el único, no se puede dejar las medidas en un grupo tan especializado, de especialistas como un grupo de infectólogos. Esto comenzó siendo una pandemia, llamémosle, por un vector infectológico. Fue un tema sanitario, pero hoy estamos hablando de un tema social. Hoy estamos hablando de salud mental, de empobrecimiento, de endeudamiento, de falta de trabajo, de cosas que exceden a la medicina. Necesitamos muchos otros profesionales para enriquecer los puntos de vista. Seguramente. Hablando de cosas que enriquecen a la medicina y pasando ya a un plano personal tuyo, Diego, sos corredor también, ¿no? Todas estas horas de trabajo, estas horas de estudio, estas horas de entrevistas, de conferencias, las cargas un poco haciendo un par de kilómetros, ¿no? Sí, fui corredor toda mi vida, de joven federado. Puedo decir que fui subcampeón metropolitano de cross country, de 3.000 llanos, y después ya de grande me dediqué a disfrutar un poco más carreras de larga distancia. Llevo corridas 7 maratones de 42, muchas de 21, que es la distancia que a mí particularmente más me gusta, y también corrí el primer triga que se hizo en Argentina en el año 86, si mal no recuerdo, 85 en Mar del Plata. Y bueno, sí, a ver, la actividad física es, si vos me preguntás si yo tuviese como médico que prescribir un medicamento súper efectivo, es la actividad física. Hoy sabemos que la actividad física prolonga la vida, mejora muchos aspectos de lo que tiene que ver con el bienestar y la calidad de vida, y es lo que no dejo de recomendarle a cada uno de mis pacientes. Doctor Gustavo Montes, ¿cómo estás? Gustavo, ¿cómo te va? Bien, un placer, como siempre, escucharte, atentamente siguiendo la nota. La gente no sabe o no te ve, nosotros sí te vemos a través del Skype mientras está sucediendo el programa. Cuando hablaste de la palabra correr, se te iluminó el rostro, o sea, te cambió la impronta, te paraste, miraste el horizonte, te cambió el tono de voz. Creo que más graficarlo, o sea, es imposible graficarlo tan puntillosamente como esta palabra, ¿no? Sí, es que correr, mira, bueno, como te decía, es parte de mi vida. Corro desde el año 82, 81, así que corro cuando muy pocos corrían, cuando nos gritaban locos, anda a trabajar por Palermo y esas cosas, ¿no? Hoy ya se convirtió en un fenómeno de masas, y bueno, es muy lindo por un lado haber visto todo ese desarrollo, todo ese crecimiento que hubo, y después también poder vivir en carne propia lo que ha ocurrido, ¿no? En relación a cómo cambia el cuerpo y cómo esa actividad, que para mí es correr, se puede convertir en toda persona en una fuente de placer. Yo sé que no podría correr a 3 minutos 30 como corría hace 25 años atrás, pero correr a 4 minutos y medio, a 5 minutos, me permite seguir transpirando, terminar cansado, descansar bien esa noche, que me duelan los músculos de la pierna. Y me parece que eso es el punto interesante, poder encontrar una actividad que en este caso es correr, y que es algo que es maravilloso, porque además es económico y te permite conocer, te permite cambiar de paisajes, y al mismo tiempo saber que estás invirtiendo en un capital que es único, que es la salud, ¿no? Porque así como uno, digamos, tiene la posibilidad de perder salud comiendo de más, moviéndose poco, o no sé, manejando el auto, el vehículo sin cinturón, o la moto sin casco, uno puede invertir en salud, y la actividad física es uno de ellos, y sobre todo correr. Lo que pasa que, claro, médicamente, como suelo decir muchas veces en las conferencias, que correr no corre quien quiere, sino quien puede. Entonces, a una persona que tiene 10 kilos de más y lo hacemos correr, quizás se va a lastimar, y es mejor que ande en bicicleta en una de esas. Pero bueno, el punto es moverse. Doctor, ¿cuál es el mejor registro en 3.000 metros? ¿Te acordás de algún registro tuyo en pista? Creo que estaba en 9 minutos 10, 9 minutos 15, que creo que corrí solo una vez en pista, ahí en el CENARD, que en ese momento se llamaba el SEDENA, el Centro Deportivo Nacional. Exacto. Sí. Exactamente. Creo que fue esa carrera que salí segundo con 9:10, 9:15, si mal no recuerdo. Bueno, tiempos, humildemente dijiste 3:30, pero en realidad es el ritmo de 3:05 el 1000, con lo cual
Pues más bajito. Sí, los 3:30 eran para los 10 kilómetros y esas cosas. Yo soy de la generación de Dani Sandoval, de Antonio Silio, de Marcelo Cascabelo, de Leonardo Malgor. Estábamos todos ahí en ese grupito, digamos. Generación dorada. Doctor, gracias por, como siempre, no sé si te quedó alguna pregunta del tintero, Juan. No, ya con este cierre espectacular, está buenísimo. Solamente la analogía esta que marcaba con correr, que vas perdiendo cosas, ritmo por ejemplo, pero vas ganando otras, capacidad de disfrute, y es también lo que pasa en muchos otros órdenes de la vida. Los adultos mayores saben bastante de esto, ¿no? Totalmente, yo creo que el punto es hacer lo que nos gusta hasta el último día de nuestras vidas. Por eso sí, el último día de mi vida voy a correr, no importa que sea 8 minutos el 1000, lo importante es que corra y que después diga chao, hasta la próxima. Gran abrazo, buenísimo. Doctor, gracias por tu tiempo, un placer haber compartido con vos esta charla. Un gusto enorme, cuídense mucho y ojalá nos veamos pronto ya después de que pase esta contingencia. Un abrazo fuerte. Así será. Juan. Hablábamos con el doctor Diego Bernardini, él es médico gerontólogo, médico de familia, también profesor titular de la Universidad Nacional de Mar del Plata.